Se encuentra con nosotros Frederick García, quien es presidente del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, aquí en el foro Impulsando a México. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Susana. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Pues platíquenos cuál será el papel que jugará esta organización en el foro Impulsando a México. ¿Cómo ven las empresas globales a nuestro país? Mira, tú sabes que el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales es un foro que reúne 42 empresas globales en este país. En total representamos más o menos 2 millones de empleos, unos 10% del PIB, y con una presencia en el país de más de 70 años, o sea que somos parte de la economía mexicana. Y nos proponemos, eso es nuestra vocación, nuestro planteamiento, de apoyar la competitividad de México, trabajar con el sector privado, público, para la competitividad de México. Y nuestra participación hoy en día va a ser de dar nuestro punto de vista de cómo va México y las perspectivas a futuro, que la realidad son muy buenas. ¿Cómo va México en términos de competitividad? Bastante bien. Fíjate que hay varios elementos que son sumamente alentadores. Primero, todos los tratados de libre comercio que ha firmado México. Esto de firmar tratado de libre comercio, más allá de abrir mercados, le orienta a México a ser un país de una economía abierta, un país sumamente competitivo, y eso es una gran ventaja para México. Eso es la primera gran ventaja. Y ahora más aún con el TPP. Con el TPP nos va a dar la posibilidad de hacer negocios con más del 40% del PIB mundial, o sea, es un gran mercado. Así es. Segunda ventaja, perdón, hay varias, sí, no, o sea, adelante, si estamos claro. hablando de las ventajas, hay varias. Claro. La segunda de circunstancias, sumamente importante, de circunstancias, el precio de la moneda. Con una moneda tan competitiva, la economía de México, que es esencialmente una economía exportadora, se va a beneficiar. Eso es una circunstancia sumamente positiva. Y la tercera, que no es una mera circunstancia de casualidad, ha sido el gran trabajo del gobierno en turno para hacer tantas reformas estructurales que van precisamente en el sentido de la competitividad y del fomento de la economía. Sin duda se ha hablado que es un paquete de reformas muy ambicioso, muy positivo, pero que no es suficiente. Hace falta una segunda ola de reformas y también se habla de la inseguridad de nuestro país, en nuestro país. ¿Qué nos puede decir al respecto? Las empresas globales se han visto afectadas sus intereses por invertir en nuestro país por esta situación de inseguridad y violencia. Todo lo que afecta la certidumbre afecta la inversión. Y obviamente hoy en día la gran asignatura pendiente es probablemente la institucionalización del Estado de Derecho. El tema de la seguridad, estabas hablando de la seguridad. Recientemente publicó el INEGI unas cifras que evalúa el precio de la inseguridad o el costo de la inseguridad a 1.27% del PIB. Es enorme. Si comparamos con los esfuerzos que se ha hecho para la reforma energética, que puede generar 1.5% de crecimiento, lo está restando el tema de la seguridad. Entonces, para ser más competitivo todavía, México creo que tiene que enfrentar este tema del Estado de Derecho, de la impunidad, de la seguridad. Bien, pues muchísimas gracias por platicar con nosotros, Frederick García. Estaremos pendientes del panel en el que, pues bueno, sin duda hablará de cosas muy importantes como la competitividad de nuestro país.